El misterio del asesino de la ventana, 7 almas perdidas. El caso del asesino de la ventana sumerge a la comunidad en un misterio sin precedentes. Una serie de crímenes conectados por un modus operandi único despierta el temor y la curiosidad a partes iguales. La primera víctima es encontrada en su hogar, presentando una escena que hiela la sangre. La meticulosa disposición del cuerpo y las evidencias sugieren un asesino con un plan y un mensaje macabro. Con la aparición de la segunda víctima, las pistas en su vivienda comienzan a tejer una red de sospechas. Cada evidencia hallada parece ser una pieza de un rompecabezas perturbadoramente calculado. El análisis forense revela las causas de muerte, arrojando luz sobre las técnicas del asesino. La precisión y el método empleado indican no solo una mente calculadora, sino también un profundo conocimiento de la anatomía humana. El hallazgo de 5 cuerpos en el patio de una de las casas marca un punto de inflexión en la investigación. Lo que en un inicio parecía ser crímenes aislados, ahora se revela como una cadena de asesinatos conectados por un hilo conductor aterrador. Las víctimas del asesino de la ventana provenían de distintos estratos sociales, pero todas compartían una característica común: vivían solas. Este patrón sugirió al equipo investigador una posible predilección del asesino por individuos aislados. La conexión entre las víctimas se fue esclareciendo a medida que la investigación avanzaba. Aunque a primera vista parecían no tener relación, un detallado análisis reveló que todas frecuentaban el mismo círculo social en el centro de la ciudad. El modus operandi del asesino era meticuloso y calculador. Se observó que el asesino de la ventana estudiaba cuidadosamente a sus víctimas antes de actuar, asegurándose de que estuvieran solas en casa para poder acceder sin ser detectado. En la escena del crimen, las herramientas utilizadas sugerían una planificación detallada. Desde huellas dejadas en ventanas hasta objetos personales de las víctimas desplazados, cada elemento fue pieza clave para entender cómo operaba el criminal. Los testimonios de los vecinos fueron cruciales para reconstruir los eventos. Varias noches antes de los crímenes, testigos reportaron haber visto sombras cerca de las ventanas de las víctimas y ruidos extraños que no lograron identificar hasta que fue demasiado tarde. La búsqueda de sospechosos se tornó intensa tras acumularse pistas cruciales. Investigadores perfilaban a individuos con acceso a las áreas residenciales afectadas, poniendo especial atención en aquellos con comportamientos nocturnos inusuales. Durante los interrogatorios, las coartadas se examinaron minuciosamente. Muchos sospechosos fueron descartados, dejando un vacío frustrante en la investigación. Sin embargo, este proceso meticuloso era vital para asegurar que los inocentes quedaran libres de sospecha. El perfil psicológico del asesino sugería a alguien meticuloso y calculador, posiblemente con conocimientos avanzados en tácticas de sigilo y observación. Este perfil ayudó a ajustar el enfoque de la búsqueda, aunque el asesino seguía eludiendo su captura. La teoría de la ventana se fortaleció al analizar las entradas y salidas de las casas de las víctimas. Se concluyó que el asesino utilizaba ventanas poco seguras para acceder a sus víctimas, mostrando una preferencia y habilidad en elegir sus objetivos. Los detalles de las escenas del crimen eran reveladores. Cada elemento, desde la posición de los cuerpos hasta los objetos desplazados, era analizado para construir una secuencia de eventos. Estos análisis proporcionaban pistas invaluables sobre el modus operandi del asesino. La cobertura mediática del caso del asesino de la ventana envolvió a la comunidad en un manto de terror. Cada nuevo detalle revelado por los medios intensificaba el miedo y la inquietud entre los residentes. La presión pública sobre las autoridades crecía a medida que la sed de justicia se hacía más palpable. La demanda de respuestas y soluciones rápidas era una constante que resonaba en cada rincón afectado por la tragedia. Los descubrimientos inesperados en la investigación añadían capas de complejidad al caso. Pistas ocultas empezaron a emerger, desafiando las teorías previas y conduciendo a los investigadores por nuevos caminos. Estos giros inesperados mantenían a la comunidad y a los medios en vilo, expectantes de cada avance. La reconstrucción de los crímenes ofreció una visión escalofriante del modus operandi del asesino. Entender cómo operaba dentro de las viviendas de sus víctimas proporcionó claves cruciales para su captura.
Este proceso no solo era fundamental para la investigación, sino que también brindaba un sombrío entretenimiento a una audiencia ávida de detalles. Sin embargo, en medio del frenesí mediático y la investigación, las historias de las víctimas olvidadas comenzaron a surgir. Estas narrativas, hasta entonces eclipsadas por la figura del asesino, recordaron a la comunidad el verdadero costo humano de la tragedia. La empatía y el dolor compartidos por estas historias no contadas reforzaban el clamor por justicia. Los avances tecnológicos jugaron un papel crucial en la resolución del caso. La implementación de nuevas técnicas de análisis forense y la utilización de la tecnología digital permitieron romper barreras que antes parecían infranqueables. Este giro en la investigación marcó el comienzo del fin para el asesino de la ventana, acercando a las autoridades un paso más hacia su captura. Los avances tecnológicos jugaron un papel crucial en la resolución del caso, permitiendo a los investigadores analizar pruebas que antes eran inaccesibles. Las nuevas técnicas de análisis de ADN fueron determinantes para conectar al sospechoso con las escenas del crimen, demostrando cómo la ciencia puede convertirse en la mejor aliada de la justicia. La captura del sospechoso marcó un antes y un después en la investigación. Un giro inesperado, producto de la combinación de trabajo policial meticuloso y la ayuda de la tecnología, condujo finalmente a su detención. Este momento fue crucial, no solo para el caso, sino también para restaurar la fe de la comunidad en las autoridades. La confesión del asesino reveló motivaciones oscuras y complejas detrás de los crímenes, arrojando luz sobre el perfil psicológico del criminal. Sus palabras no solo ayudaron a entender las razones detrás de sus actos, sino que también proporcionaron un cierre necesario para las familias de las víctimas. El juicio fue un proceso cargado de emociones, donde la justicia tuvo que enfrentarse a la magnitud de los crímenes. La condena del asesino sirvió como un recordatorio sombrío de que, aunque la ley puede prevalecer, las cicatrices dejadas en la comunidad y las familias de las víctimas perduran. Las familias de las víctimas, a través de su dolor, se convirtieron en voces de cambio, luchando por el cierre y por mejoras en el sistema que permitan prevenir futuros crímenes. Su valentía y resiliencia subrayan la importancia de seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. El impacto del caso del asesino de la ventana trascendió más allá del miedo y la consternación, generando cambios significativos en la legislación. Nuevas leyes se promulgaron para fortalecer la seguridad en las viviendas, enfocándose en medidas preventivas y en la rápida respuesta de las autoridades ante denuncias de desapariciones o actividades sospechosas. Estos cambios buscaron no solo hacer justicia, sino prevenir futuras tragedias. Las reflexiones psicológicas sobre el comportamiento del asesino aportaron valiosa información para entender la mente criminal. Expertos analizaron los patrones y motivaciones, proporcionando herramientas cruciales para perfiles psicológicos más precisos en futuras investigaciones. Este conocimiento ha sido fundamental para la formación de unidades especializadas en criminología y psicología forense, mejorando la eficacia en la resolución de casos similares. La prevención se convirtió en un pilar fundamental post-caso. Campañas de concientización y programas educativos se implementaron para enseñar a la comunidad sobre la importancia de medidas de seguridad personal y en el hogar. La colaboración ciudadana empezó a ser vista como clave en la detección temprana de situaciones de riesgo, creando un entorno más seguro para todos. El legado del asesino de la ventana se refleja en las lecciones aprendidas a nivel comunitario e institucional. La tragedia dejó una cicatriz, pero también una serie de aprendizajes que han moldeado la forma en que la sociedad se enfrenta al crimen. La memoria de las víctimas se honra a través de la acción continua y el compromiso con la seguridad y la justicia. Cerrando el capítulo de este terror que marcó a la comunidad, es crucial reconocer el camino recorrido desde aquellos oscuros días. La resiliencia y la unión han permitido superar el miedo, avanzando hacia un futuro donde prevalezca la seguridad y la paz. Este caso, aunque doloroso, ha dejado un legado de fortaleza y aprendizaje colectivo.